¿Cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Los cristianos consideran el día de Pentecostés como el momento en que nació la Iglesia. Según leemos en el Nuevo Testamento, ese día bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús que estaban reunidos en Jerusalén. Y a partir de ese instante, aquel puñado de hombres temerosos e inseguros sufrió un cambio tremendo. Abandonaron su miedo, su silencio y su encierro, y se animaron a aparecer en público para predicar el Evangelio a los judíos de la ciudad. Aquel fue un acontecimiento extraordinario. Hasta ese momento, debido a que sus vidas corrían peligro por la muerte de su líder Jesús, nadie había salido a evangelizar. Pero ese día, por primera vez, los apóstoles se presentaron ante la gente como testigos oficiales de Jesús resucitado. Fue la primera prédica, la primera catequesis, la primera gran misión de la historia. Y por eso, el día del nacimiento de la Iglesia. Pero ¿cuándo tuvo lugar Pentecostés? ¿Cuándo fue que bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos? La respuesta parece obvia. Todos conocemos el relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, donde cuenta que aquel acontecimiento tuvo lugar 50 días después de Pascua. Pero el problema es que en el Nuevo Testamento tenemos otra versión diferente sobre la venida del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué tenemos dos narraciones? ¿Cuál de las dos es la histórica? La primera y más conocida versión de Pentecostés es la que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según se lo permitía el Espíritu. Hechos 2, 1 al 4. Según este relato, la venida del Espíritu Santo coincidió con una fiesta de los judíos, que éstos llamaban Pentecostés, del griego Pentekonta, 50, y que se celebraba 50 días después de Pascua. Los discípulos de Jesús estaban reunidos celebrando esa fiesta judía cuando irrumpió en ellos el Espíritu. Es la versión que acepta oficialmente la Iglesia. Por eso en su liturgia celebra la venida del Espíritu Santo 50 días después de Pascua. El cuarto Evangelio, en cambio, trae otra versión. Al atardecer del primer día de la semana, es decir, del domingo de Pascua, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús volvió a decir: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos». Juan 20, 19 al 23. Para Juan, entonces, la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos ocurrió el mismo domingo en que resucitó Jesús. A veces algunos autores, para justificar este doble relato, piensan que hubo dos descensos del Espíritu Santo sobre los discípulos. La primera el domingo de Pascua y la segunda 50 días después. Y proponen para ello varias explicaciones. Por ejemplo, que el Espíritu Santo bajó en Pascua de una manera transitoria, mientras que en Pentecostés lo hizo de manera definitiva. G. Isbert.
o que en Pascua el Espíritu descendió de un modo exclusivo sobre los discípulos, mientras que en Pentecostés lo hizo para todo el mundo. J. Weidling. O incluso que en Pascua el Espíritu Santo vino como ayuda interior, mientras que en Pentecostés vino para ayudarlos a obrar externamente. W. Lee. Pero estas teorías hoy no son aceptadas. En ningún momento el Evangelio de Juan da a entender que el Espíritu Santo allí hubiera descendido en forma provisional, o de manera exclusiva, o como una mera ayuda interior. Tanto en Juan como en Hechos, el Espíritu Santo aparece bajando sobre los discípulos de un modo definitivo, pleno, total. Entonces, ¿por qué tenemos dos relatos de Pentecostés? La solución que hoy proponen los biblistas es simple. Tanto Juan como Lucas en realidad cuentan el mismo acontecimiento, es decir, la única experiencia del Espíritu Santo que tuvieron los seguidores de Jesús. Pero ambos lo cuentan de manera distinta, porque cada uno tiene una intención especial, o sea, una teología propia. Empecemos analizando el relato de Juan. Para él, la resurrección de Jesús el domingo de Pascua provocó una nueva creación, un nuevo comienzo en la humanidad, una nueva forma de vida. Es como si la primera creación, aquella contada por el libro del Génesis en 6 días, Génesis 1, hubiera quedado obsoleta, superada, y hubiera aparecido de pronto un nuevo mundo con nuevas criaturas, gracias a la resurrección del Señor. Ahora bien, así como Dios realizó la primera creación mediante su Espíritu, Génesis 1:2, también ahora tenía que poner en funcionamiento la nueva creación enviando su Espíritu. Por eso el cuarto Evangelio cuenta que el Espíritu Santo bajó el mismo día de la resurrección de Jesús, puesto que esta es la que origina el mundo nuevo. Si ahora prestamos atención a los detalles que Juan incluye en su relato, veremos que todo apunta a esta idea. En efecto, comienza diciendo: al atardecer del primer día de la semana. Juan 20:19. Para Juan, la venida del Espíritu Santo tuvo lugar a la hora de la tarde. ¿Por qué? Porque, según el Génesis, Dios había comenzado la creación del mundo justamente por la tarde, Génesis 1:5, y tuvo lugar el primer día de la semana, el domingo, porque también la creación del Génesis comenzó con el primer día de la semana. Dice Juan a continuación que Jesús se presentó en medio de ellos y los saludó diciendo: «La paz con ustedes». Juan 20:19. Lo normal es que Jesús no salude cuando aparece. No lo hace ni a los 11 cuando se presenta en Galilea, Mateo 28:18, ni a los discípulos de Emaús, Lucas 24:17, ni a los 7 que pescaban en el lago, Juan 21:5, ni a María Magdalena, Juan 20:15, ni a los discípulos antes de su ascensión, Marcos 16:14. ¿Por qué entonces aquí Juan repite 3 veces el saludo «La paz con ustedes»? Es un detalle importante, porque los profetas habían anunciado que Dios, al llegar los tiempos nuevos, derramaría su paz sobre Israel. Pero esa paz nunca había llegado. Por eso, a lo largo de su historia, Israel se había visto envuelto en guerras y persecuciones. Ahora el triple saludo de Jesús, anunciando la paz, significa que ha llegado por fin la nueva era y se ha producido la nueva creación que aguardaban. Luego Juan anota: los discípulos se alegraron de ver al Señor. Juan 20:20. No se trata de un detalle meramente emocional. Durante la última cena, al ver la tristeza de sus discípulos, Jesús les había prometido que la siguiente vez que lo vieran, se iban a alegrar con una alegría perfecta. Juan 15:11. Que nadie se la podría quitar. Juan
16:22, como la alegría que se siente cuando comienza la vida con una nueva creación. Juan 16:21. Al decir ahora que los discípulos se alegraron, Juan se remite a aquella promesa, diciendo que los discípulos han llegado a la alegría perfecta, porque lo viejo ha pasado y ha llegado la nueva creación. El relato prosigue. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Juan 20:22. Una curiosa manera de enviar el Espíritu. Esperaríamos un gesto más solemne, pero Juan está reproduciendo la escena de la creación del primer hombre. Según el Génesis, Dios había soplado sobre Adán y así le había comunicado el Espíritu de vida. Génesis 2:7. Ahora Jesús aparece soplando sobre los discípulos y transmitiendo así el Espíritu de vida, para indicar que, al igual que hizo Dios, Él está haciendo surgir nuevas criaturas. Luego les dice: «Yo los envío a ustedes». Juan 20:21. Otro hecho insólito en el Evangelio de Juan. Mientras Jesús vivía, nunca los había enviado a predicar, a diferencia de lo que leemos en Mateo, Marcos y Lucas, donde sí son enviados varias veces a misionar. ¿Por qué Juan recién ahora narra el envío de los discípulos? Porque para él, solo al bajar el Espíritu Santo y transformarlos en nuevas criaturas, están en condiciones de ser apóstoles, es decir, enviados. Antes, como hombres viejos, hubiera sido impensable. Finalmente Jesús añade: «A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados». Otra señal de que acaba de producirse una nueva creación. En efecto, el profeta Ezequiel había anunciado que, cuando llegaran los tiempos nuevos, una de las novedades que Dios iba a realizar era purificar a los hombres de sus pecados. Ezequiel 36, 25 al 26, cosa que ningún rito judío había podido hacer hasta el momento. Ahora bien, Jesús, al venir al mundo, trae ese poder de perdonar. Pero mientras Mateo dice que Jesús entregó ese poder a sus discípulos durante su vida, Mateo 16:16 y 18:18, San Juan lo retrasa hasta la venida del Espíritu, para recalcar mejor que recién ahora comenzaba la nueva creación. En conclusión, para el Evangelio de Juan, la venida del Espíritu Santo se produjo el mismo día de Pascua, apenas resucitó Jesús, porque la función del Espíritu, tal como ocurrió en el Génesis, era la de hacer aparecer un mundo nuevo, hombres nuevos, una humanidad nueva. Semejante acontecimiento no podía esperar 50 días. Más aún, para San Juan, la misma ascensión de Jesús al cielo se produjo también el domingo de Pascua. Él mismo lo adelantó durante la última cena. «Si no me voy al cielo, no vendrá a ustedes el Paráclito, el Espíritu Santo, pero si me voy, se lo enviaré». Juan 16:7. Es decir, para que el domingo de Pascua pueda bajar el Espíritu Santo, ese día Jesús tiene que haber subido al cielo. Hay otro texto que también da a entender que la ascensión de Jesús fue el domingo de Pascua. Al narrar su aparición a María Magdalena, dice Juan que ella se aferró a sus pies, pero él le dijo: «Déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos: estoy subiendo a mi Padre, y Padre de ustedes, a mi Dios, y Dios de ustedes». Juan 20:17. Para el Evangelio de Juan, pues, los tres acontecimientos ocurrieron el mismo domingo de Pascua. La resurrección, Juan 20, 1 al 10. La ascensión, Juan 20, 11 al 18. Y la venida del Espíritu Santo, Juan 20, 19 al 23.
Si ahora vamos al Evangelio de Lucas, nos encontramos con un relato diferente, pues se escribe para un público distinto al de Juan. Para Lucas, la venida del Espíritu Santo se produjo 50 días después de Pascua, coincidiendo con una fiesta judía llamada precisamente Pentecostés. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús, Pentecostés era una fiesta muy especial. En ella se recordaba la llegada de los hebreos al monte Sinaí, luego de haber escapado de la esclavitud de Egipto y tras 50 días de marcha por el desierto. De ahí el nombre de Pentecostés. Según la tradición, cuando los israelitas llegaron al pie del Sinaí, conducidos por Moisés, Dios hizo bajar del cielo las tablas de la ley, Torá en hebreo, y se las entregó para que pudieran guiar sus vidas con sus normas. Era el regalo más precioso que Israel había recibido de Dios. Por eso todos los años, al llegar el día de Pentecostés, los judíos celebran el descenso de la ley divina sobre el monte Sinaí. Con esta aclaración podemos entender por qué Lucas hace coincidir la llegada del Espíritu Santo el día de la fiesta judía de Pentecostés, porque para él éste viene a reemplazar la ley de Moisés que aquel día bajó en el Sinaí. A partir de ahora, los cristianos ya no estamos guiados por la ley judía, sino por el Espíritu Santo. De ahí que los detalles de su relato apunten a esa intención. Veámoslo. En primer lugar, Lucas comienza diciendo: al cumplirse el día de Pentecostés. Hechos 2:1. No al llegar el día de Pentecostés, como traducen algunas Biblias. Emplea el verbo griego simpleroo, cumplir. Con esto ya nos advierte que lo que está por suceder viene a cumplir, a finalizar algo que estaba incompleto. En otras palabras, hasta ese momento, la fiesta judía de Pentecostés era una celebración inconclusa que necesitaba llegar a su plenitud. En segundo lugar, dice que cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos estaban reunidos en el piso superior de la casa. Hechos 1:13. Si tenemos en cuenta que los ambientes de los hogares palestinos eran más bien pequeños, es dudoso que en una habitación superior entraran las 120 personas que afirma Lucas. Hechos 1:15. Y mucho menos con la posibilidad de una multitud de testigos presenciando el suceso, como dice más adelante. Hechos 2:5. Pero Lucas lo coloca en el piso superior de una casa, aún con la dificultad que eso significa, porque como la antigua ley había bajado en un lugar alto, el monte Sinaí, la nueva ley, el Espíritu, también debía bajar en un lugar alto. Dice Lucas que ese día hubo una ráfaga de viento fuerte. Lucas 2:2. Junto con unas lenguas de fuego. Lucas 2:3. Porque según el libro del Éxodo, cuando bajó la ley en el monte Sinaí, se habían producido truenos, relámpagos y bajó fuego del cielo. Éxodo 19. Al bajar ahora la nueva ley, el evangelista recuerda aquel hecho mencionando esos fenómenos. Pero hay una diferencia entre el Pentecostés judío y el Pentecostés cristiano. Mientras en el monte Sinaí estuvo presente únicamente el pueblo de Israel para recibir la ley, ahora junto a la habitación superior se halla reunida una multitud venida de todas partes del mundo. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de la frontera de Libia con Cirene. Hechos 2, 9-10. Porque todos los hombres están ahora en condiciones de dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Para Lucas, pues, la función del Espíritu Santo al bajar el día de Pentecostés fue la de reemplazar la antigua ley que guiaba al pueblo judío por la nueva ley, que es la voz del Espíritu Divino en el corazón de cada creyente. ¿Cuándo tuvo lugar la experiencia del Espíritu Santo? No lo sabemos.
Debió de ser unas semanas después de la resurrección de Jesús, en alguna de esas reuniones que los discípulos, cautelosos y con miedo, solían tener. Mientras rezaban, de pronto se sintieron invadidos por una fuerza extraña y maravillosa que los animaba, les transmitía energías desconocidas y los impulsaba a hablar como nunca lo habían hecho. Comprendieron entonces que era el Espíritu de Jesús. Más tarde, dos autores contaron esa experiencia de dos maneras. Uno, Juan, la situó el domingo de Pascua, y el otro, Lucas, en la fiesta judía de Pentecostés, desde entonces también celebrada por los cristianos con el nombre de Pentecostés, porque cada uno quiso dejar un mensaje diferente. Juan, que el Espíritu de Dios es capaz de transformarnos en una nueva criatura, un nuevo ser, sin importar lo que fuimos e hicimos antes. Y Lucas, que seguir a Jesús no consiste en obedecer leyes, sino en escuchar la voz del Espíritu que nos habla a cada instante en nuestro corazón. No sabemos qué día bajó el Espíritu Santo ni cuándo se originó la Iglesia. Por eso, en vez de decir que el nacimiento de la Iglesia tuvo lugar en Pentecostés, es más exacto decir que Pentecostés tuvo lugar cuando nació la Iglesia. En realidad, Pentecostés no es un día de 24 horas, sino una situación histórica que comenzó con la resurrección de Jesús y durará hasta el fin de los tiempos. En ese lapso todos estamos invitados a hacer el valiente esfuerzo de escuchar la voz del Espíritu de Dios y dejarnos transformar en nuevas criaturas, como sabemos que mucha gente lo hace diariamente. Por eso Pentecostés es un día que amaneció hace 20 siglos y que aún está lejos de anochecer.